Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en esta plataforma del YouTube para traer un mensaje escatológico. Primeramente queremos darle gracias a Dios y pedirle a través de su Espíritu que nos guíe, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Que tenemos un tema no tan extenso, pero muy necesario, que también está dentro de la escatología consumada. Está en el libro de Mateos, entonces, que usted ya esté preparado allí con su lápiz y su agenda para tomar las anotaciones de todos los versículos que son tan necesarios para después usted esté revisando lo que nosotros estamos aquí entregando. Y así usted ve que no es la hermana Elena que le está inventando, sino que está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ella es la verdad, porque es la palabra de Dios. ¿Ven? Así que vamos entonces a comenzar con el libro de Mateos 24 del 45 al 51. Siempre le colocamos el título, ¿cierto? Y colocamos siervos del sistema o hijos del reino. Ese es el título que le colocamos a este mensaje. Siervos del sistema o hijos del reino. Entonces vamos a ver los versículos que comienzan entonces Mateo 24, del versículo 45 al 51. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una parte también de las instrucciones que el Señor les entregó en relación a la venida de la manifestación en gloria que el Señor tuvo allí en el tiempo y el año del juicio. Diciendo entonces que los siervos fieles recibirían reconocimiento, los fieles, pero todos aquellos que lo defraudaron recibirían también su porción, ¿ya? Y aquí entendemos en el versículo 50, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, porque nadie hasta allí conocía el día de la venida del Señor. La palabra de Dios dice que nadie supo, ni siquiera el Hijo de Dios, el día en que el Señor vendría. Lo que se sabía era el tiempo y la generación. Tiempo que lo trajo el libro de Daniel, que él habla entonces de los tiempos, de las 42 semanas, y entonces él habla de esos 3 años y medio, pero el Señor Jesús trajo la parte de la generación. ¿Cuál sería esa generación? Y todo esto entonces lo tenemos profetizado en la ley y los profetas. Todo lo que viene en el nuevo pacto estaba profetizado. Por eso que entonces decimos que esta parte escatológica revisa toda la parte bíblica, porque toda la Biblia ya fue cumplida. Y la parte escatológica entonces trata de
revisar y también de examinar bien todos los temas que son escatológicos. Esta venida que el Señor vino, entonces sabemos que fue en el año 70, cuando se destruyó la ciudad y también el templo de Jerusalén, que era el ícono del orgullo de Jerusalén. Ese templo también llegó el tiempo en que el Señor también hubo que destruirlo, porque venía una nueva etapa religiosa, una nueva etapa espiritual, saliendo entonces de la parte física, pasando a lo espiritual. Y eso es lo que nos ha costado entender, porque todo lo veíamos literal. Y ahora entonces sabemos que todo es espiritual. Vamos a ver entonces aquí también, cuando entramos entonces a entender un poco del Evangelio, entramos infelizmente en la religión, en donde nosotros conocíamos allí, comenzamos a conocer sobre el infierno de fuego y todas esas cosas, que hoy en día sabemos que la religión ha enseñado esto sin conocimiento, sin revelación, sin mantener a las personas con un cierto nivel de conocimiento bíblico. Pero el pueblo se mantiene siempre dentro de la religión como asustado, sin entonces tener clareza real de lo que está escrito en la Biblia, sin conocer los tiempos y todo eso. Y entonces quedábamos muy asustados y quedábamos entonces no entendiendo qué es lo que significaba ser esclavo. No nos dábamos cuenta que éramos como esclavos. La ley mantuvo a la gente como esclava. Y Cristo vino para libertarlos de esa esclavitud. Pero continuábamos en las iglesias como esclavos, no como hijos. De allí entonces que nosotros colocamos siervos del sistema o hijos del reino. Bueno, y siervo significa esclavo. Ya en griego significa esclavo. Entonces, éramos siervos en el sistema religioso. Pero en el Evangelio de la Gracia de Dios, nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Ya? Pero habíamos quedado como esclavos, pero éramos como esclavos de los líderes. Y ni siquiera éramos esclavos de Jesucristo, sino que éramos esclavos de los líderes que nos guiaban y no nos guiaban a la verdad. ¿Ve? Usted puede ver eso también en el libro de Hebreos. Usted lea el libro de Hebreos, el capítulo 3. Lea el capítulo 3 de Hebreos y Dios le va a enseñar muchas cosas a través del Espíritu de Dios allí. El apóstol Pablo allí en Hebreos, él fue mostrando la superioridad de Cristo en relación a la ley. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para poder usted dejar la ley, los rudimentos de la ley, que ese es el sistema religioso, usted tiene que conocer la superioridad de Cristo. Y eso usted lo va a encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Y no es tan extenso el capítulo 3. Entonces el apóstol Pablo vino ministrando la gracia de Dios. Y esto fue después que Cristo apareció a él, ¿cierto? En el camino de Damasco. Él entendió eso. Usted sabe que en ese tiempo la iglesia cristiana estaba comenzando en diferentes lugares, en Éfeso, ¿cierto? En Tiatira, todas esas iglesias fueron iglesias del primer siglo, y a esos hermanos se les perseguía mucho. También el apóstol Pablo un tiempo estuvo allí persiguiendo, ¿cierto? Estuvo persiguiendo, como se persiguió a los discípulos. Todos los discípulos fueron muy perseguidos por comunicar la verdad.
que Cristo les estaba enseñando. A los discípulos les enseñaba a Cristo directamente. Entonces ellos salían divulgando el evangelio de la gracia y entonces ellos eran perseguidos. Ellos pensaban que cuando perseguían a los discípulos estarían persiguiendo a Jesús, ¿no? Entonces se recuerda que cuando en el camino de Damasco hubo el encuentro del Señor con el apóstol Pablo, entonces allí le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no perseguía a Jesús, estaba persiguiendo a los discípulos, ¿entiendes? A la gente que ya estaba trayendo el evangelio. Pero Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los discípulos eran muy perseguidos en ese tiempo. En Mateos 13, vamos a llegar aquí en el mismo libro de Mateos, en el capítulo 13, vamos a leer del versículo 39 al 43. Y dice lo siguiente: así será el fin del siglo. Saldrán, Mateos 13, sí, del 39, acá. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí está hablando entonces una parábola. Y está hablando la parábola del trigo y de la cizaña. Y dice: si el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cuando usted lea la parábola del versículo que comienza la parábola. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Se fija que está hablando aquí del fin del siglo? ¿De qué siglo? Del siglo donde ellos estaban viviendo, no es nuestro siglo. Porque cuando nosotros leíamos la Biblia, entendíamos la Biblia como que era en el tiempo nuestro, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y esto dice entonces: así será el fin de este siglo. Y era el siglo primero de la era cristiana. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Solamente en estos dos versículos encontramos una revelación que dice: y los echarán en el horno de fuego. Ese sería el tiempo del fin, el tiempo del juicio. Pero ya en el tiempo del reino, que allí también se manifiesta el reino de Dios, dice: entonces los justos, los que no fueron echados allí en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y en ese reino es donde nos encontramos hoy. Pero nosotros podemos ver que esta lectura toda fue del siglo primero. Pero el reino de Dios, por ser eterno, nosotros tomamos este versículo que dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. También es para nosotros, porque el reino de Dios es eterno. ¿Ya? Dice: en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención, porque de un versículo a otro versículo pueden pasar siglos, como ya han pasado 20, 21 siglos. Entonces, resplandecerán, hoy resplandecen los hijos de Dios que tienen la revelación y que son realmente hijos, que no son esclavos de la religión. Sí, esos están resplandeciendo, porque fue un tiempo en que fue profetizado, también estaba en los libros de la ley, también estaba escrito eso. ¿Ves? Como todo esto trae enseñanza. Los demás fueron los que estuvieron
haciendo iniquidades, los que trajeron escándalos, los que hacían impiedades de ese tiempo, fueron para destrucción. Pero los que resplandecen, dice, eran los hijos. Y entonces vamos a ver ahora 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque también podemos pensar, bueno, si todo ya aconteció en el año 70, ¿por qué tengo que leer yo la Biblia? ¿Qué me puede enseñar ahora la Biblia? Y esto es lo que le puede enseñar la Biblia para lo que es la Biblia. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando usted aprenda bien sobre la escatología consumada, sobre el preterismo, sobre el evangelio de la gracia de Dios, usted va a estar apto para enseñar. Y la Biblia no solamente sirve para enseñar, porque ella también trae el redarguir, el corregir, el instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces sí necesitamos las Escrituras. Ella es la palabra viva de Dios. Ella es viva y eficaz. La palabra de Dios, ella es eterna, porque el evangelio de Dios es eterno y tiene poder. El evangelio tiene poder de hacer cambios en la vida del ser humano. Y entonces estamos en este tiempo que lo llamamos el tiempo del reino de Dios. Vivimos dentro de este reino. Vamos ahora en Apocalipsis 20, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice del versículo 11 al 15, el tema, entonces, el título que nosotros colocamos, le colocamos siervos del sistema o hijos del reino. ¿Me entiendes? Nosotros ahora somos hijos del reino. No somos siervos del sistema. Salimos del sistema religioso y entramos en el sistema de hijos de Dios y el sistema espiritual. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículos 11 y 15. Dice, y vi, aquí que está hablando el apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan fue el que recibió las visiones de parte del Señor cuando estaba en la isla de Patmos, esa isla griega, y estaba allí recibiendo entonces todas las visiones que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y todas esas visiones ya fueron concluidas en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué repetimos tanto esto? Porque es necesario, cada vez viene una enseñanza mayor, cada vez viene entonces un entendimiento para su mente, en donde usted va a poder después tranquilamente enseñar a los demás, ¿ya? Porque para esto es, hermano, el evangelio usted tiene que transmitirlo. No puede guardar todo como que usted toma un papel y lo guarda dentro de un armario. ¿Ah? No, porque esto le trae luz. Fíjese que cuando yo era católica, entonces la Biblia estaba guardada, y cuando me deparé con las situaciones que me llevaron a una iglesia evangélica, me preguntaron, ¿usted tiene Biblia? Yo sí tengo, pero cuando la fui a buscar ya ni me acordaba dónde estaba, porque estaba guardada en un armario, en un cajón, en una gaveta, allí estaba. ¿Ve? Pero la Biblia no es para mantenerla guardada, ni tampoco mantenerla abierta en el Salmo 91, ni en el Salmo 23. Usted tiene que escudriñar las Escrituras. Con estos mensajes, en breve tiempo, usted ya va a salir enseñando.
¿Ah? Porque de eso se trata. El Evangelio tiene que correr, el Evangelio tiene que atravesar fronteras, el Evangelio tiene que avanzar, el reino de Dios tiene que avanzar. ¿Y qué lo hace avanzar? Los hijos lo hacen avanzar a través de que del Espíritu de Dios. Él toma a sus hijos, les enseña, los capacita y los envía. Entonces aquí estamos. No es que usted tenga que ir de un país a otro. Hoy en día tenemos las plataformas de YouTube, Instagram, Facebook. También estamos en el Facebook. Usted también nos puede encontrar allí, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Usted lo puede encontrar en el Facebook. También nos encuentra allí y también puede encontrar tal vez otros temas, o otros mensajes. Así que vamos a leer entonces Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí también vemos que son otros libros. Hay un libro de obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, este era un versículo que a nosotros nos asustaban muchísimo. Y cuando entrábamos a la iglesia entonces religiosa nos enseñaban que teníamos que recibir al Señor, aceptar al Señor y que fuera nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, y hacían una oración. Entonces quedábamos contentísimos con eso. Pero hoy con la revelación entendemos de que nuestros nombres ya estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ahora, eso también es muy polémico. Muchos están preguntando, ¿pero cómo? Entonces, si uno se salva, el otro se salva. Mire, Dios escribió los nombres en el libro de la vida. Y aquí dice que el mar entregó los muertos que había en él. No piense usted que esos muertos vinieron en el tiempo del juicio con cuerpo físico, porque muchos murieron allí en el mar, ¿cierto? Aquí dice que el mar entregó los muertos que había en él. Usted sabe que en el mar la parte orgánica se deshace, ¿cierto? Se desintegra el cuerpo y se deshace. Pero lo que no se desintegra es el espíritu. Y son los espíritus, el espíritu de esas almas, son las que vinieron por orden del Señor, porque era el tiempo del juicio. Esas almas que murieron, y todos los que murieron decapitados, los que murieron quemados, en accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos, los que murieron ahogados, los que cayeron de grandes alturas. Mire, todos ellos, el cuerpo puede quedar despedazado, pero el espíritu en esos años quedaba preso en la muerte. Pero el Señor ordenó que donde estuvieran esas almas, en el mar, aquí por ejemplo, como dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el lugar de las sepulturas, entregaron los muertos que había en ellos. Y esa muerte tenía poder, esa muerte tenía autoridad en aquel tiempo, y sujetaba donde estuviera él, sujetaba al espíritu de la persona que había muerto. Esa era entonces la batalla que vino el Señor Jesús también a libertar esas almas que estaban presas. Muchos en
en el mar, otros estaban entonces, dice, en el Hades, ¿ya? Y entregaron entonces los muertos que había en ellos, y fueron juzgados uno según sus obras, cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, bueno, cuando todo ya, el tiempo del juicio final, cuando todas las almas ya estaban en el poder del Señor, en ese tiempo, allí, en ese momento, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda era entonces la exterminación del alma, la destrucción de un espíritu, la destrucción total. Y así dice que ellos fueron, la muerte y el Hades fueron destruidos totalmente en el año 70. Hoy, cuando nosotros, el Señor ya venga, el Señor envíe ya la orden para nosotros, nuestro espíritu subirá directo. Nuestro espíritu no va a quedar aquí en este Hades, no va a quedar aquí en este espíritu de muerte, porque el propio Señor dice que lanzó al lago de fuego la muerte y también el Hades. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que también no era un fuego literal, ¿me entiendes? Todo lo que literalizábamos todo. Esto es espiritual, hermano, hermanita, hermano. Todo esto es espiritual. Usted tiene que entenderlo con su mente espiritual, porque si no lo vamos a entender nuevamente como entendíamos en la religión. Y el Evangelio de la Gracia de Dios le viene a usted a esclarecer lo que es religión carnal, lo que es religión natural, a un plano espiritual. Y entonces este libro de Apocalipsis fue escrito en el año 64 al año 68. Por eso sabemos que en el año 70 fue cuando cae el templo, cuando fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén, y hubo el cambio de pacto, y allí también fue entonces la resurrección de los muertos, que es lo que estamos viendo, la resurrección de los muertos, que fue el espíritu que fue liberado para Dios, y la muerte entonces y el Hades fueron lanzados a este lago de fuego, que ya es la exterminación total. Todo eso aconteció entonces en el año 70. Nosotros estábamos hablando primeramente comenzamos por el capítulo 24 del libro de Mateos, ¿cierto? Y también este libro de Mateo fue escrito mucho antes, como entre el año 40 y el año 60. Es muy importante, hermanos, y vamos a traer cronológicamente, vamos a colocar aquí en esta tela, en esta pantalla, todas los años de los escritos de cada libro, porque es muy importante. Así usted va a saber en qué año fue escrito lo que estamos leyendo. ¿Ve? Porque en Mateo 13, del 34 al 38, es muy importante que usted sepa que este libro fue escrito entre el año 40 y el año 60 después de Cristo. Y el año 70 fue cuando el Señor vino en juicio por sobre las nubes. Entonces la segunda muerte que estábamos hablando tragó a todos los impíos, los siervos infieles, fueron dicimados, castigados y lanzados al lago de fuego. Fueron juzgados en el año 70 en la manifestación que vino en gloria Jesucristo, en el juicio final. Y allí entonces fue el cambio de pacto y vino entonces el juicio para todo ese mundo antiguo, ¿ya? Porque ya esto no va a suceder nuevamente. Y allí fueron entonces algunos para juicio eterno,
juicio final, y otros, ellos fueron para destrucción, y otros entonces para el reino de Dios, para el reino de Dios que ya en él estamos viviendo. Allí es donde vino entonces el cambio del pacto. Y vamos a entregar unos versículos para que usted medite también y anótelo, por favor. Vamos a escribir Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Tenemos también el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 25. Y continuamos con el libro de Juan en el capítulo 5 y el versículo 24. Y para terminar, Romanos 10, versículo 9. Versículo 9. Nosotros vimos las parábolas, ¿cierto? Habíamos visto primero la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí está entonces esa parábola que explica claramente los tiempos en cuando vino el juicio y cuando fue retirado el trigo de la cizaña, porque también la iglesia religiosa nos enseñaba que esto sería en los finales de los tiempos, cuando Cristo viniera por sobre las nubes, que Él iba a retirar, entonces iba a separar los de cizaña, ¿ya? El trigo de la cizaña, que Él entonces iría a hacer esa división, pero eso ya fue hecho en el año 70. Y allí es donde fueron juzgados entonces los que eran hijos, que son el trigo, y la cizaña, entonces que eran los que estaban siempre en contra de Jesús. Y fueron juzgados porque no le creyeron al Hijo, no le creyeron a Jesús. Y ellos entonces también fueron así condenados. Muy bien, ahora como nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos en el reino del Padre, el reino de Dios, que es espiritual, reino de paz, reino de justicia, reino de gozo. Y este reino permanece por los siglos de los siglos, eternamente. Y así entonces tenemos que pensar cómo queda hoy los siervos negligentes. Estamos hablando de siervos, no de hijos, porque los hijos son obedientes. ¿Sabe? Los siervos siempre, ellos se van, pero los hijos permanecen. Y entonces estamos hablando de que, ¿cómo quedan los siervos negligentes, los que actúan de mala fe? Estamos hablando del Evangelio. Los que actúan con ganancia deshonesta, ¿cómo queda eso delante de Dios? Si el juicio ya fue hecho en el año 70. ¿Usted se ha preguntado eso? Mire, Dios tiene respuesta. La Biblia, ella responde a todas sus preguntas. Y ella se responde a ella misma. La Biblia es la palabra viva y eficaz. ¿Y es cierto? La palabra es la que juzga ahora. El Señor no va a venir a aplicar juicio nuevamente a la tierra. Nunca más, ya lo hizo. Crea usted o no lo crea, Él ya lo hizo. Pero acá tenemos la palabra. Y la palabra es la que juzga, porque ella es viva. La palabra, ella es viva y eficaz. Ella tiene poder. Y en la palabra están los estatutos, están los decretos, está el propósito de Dios para todo ser humano, en todas las épocas, en todos los siglos y en todas las generaciones. La palabra lo juzga, la palabra me juzga. ¿Me entiende? No necesita hoy en día que volviera Jesús. Y así entonces la justicia de Dios ahora es por medio de la fe. Y para salvación tenemos escrita la palabra viva.
Con esto estamos entregando entonces que la interpretación de la escatología consumada y el preterismo están dando cumplimiento a la interpretación verdadera del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto va a ser para todos los tiempos, porque en todas las épocas Dios va a levantar hijos que permanezcan en su palabra. Como le digo, los hijos permanecen, los siervos se van. Con esto, que tengan muy buenas tardes. Deseamos entonces que la próxima semana o en estos días, cuando nos encontremos nuevamente, nos encontremos con salud y siempre creciendo en la gracia y el conocimiento del Evangelio de la gracia. Gracia y paz.